Bienvenido, Antonio. Buenas tardes. Ayer precisamente estábamos hablando con Muñoz Molina, el gran escritor, y nos decía que la vida y la literatura son muy complejas. Es una gran complejidad, no sé si laberinto, y eso pues, me recordó la filosofía. ¿En qué consiste la filosofía? Y qué mejor que Antonio Lastra, un gran profesor y filósofo también hay que decirlo. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bien, ¿me oyes? Perfectamente, sí. Bien, Antonio es un profesor, como decía, y filósofo. Vive en Valencia, cerca, en un paraje maravilloso, pero nos puede decir, no exactamente dónde, en Turia, El en campo del Turia. Vivo en la el campo Eliana, de muy Turia, cerca de Valencia. cerca de la Torre del Virrey, que es una revista que también tenían hasta hace pocos años, ¿no? Que tenía. Sigue. Seguimos. Sigue, muy bien. Y también tiene una página web y hace una actividad tremenda, propia de él, porque es un gran activista en el mejor sentido de la filosofía. Pues podemos enlazar con Antonio Muñoz Molina y qué consiste esta complejidad permanente de preguntar, de dialogar, de argumentar. Sin esa tarea sin fin de la filosofía, ¿no? Pues gracias, Antonio, sobre todo al principio, por esta oportunidad para hablar de filosofía. No sé, Antonio, si soy un filósofo, pero que soy un profesor de filosofía parece difícil de negar. Me dedico a esto desde hace mucho tiempo. Cuando me pediste que hablara para vuestros seminarios, que, por cierto, enhorabuena por lo que hacéis. Abro un paréntesis. Debo decirte, Antonio, que en el campo del Turia ahora mismo hay una tormenta en ciernes. Sí. Espero que no se corte la conexión o Bueno, que no si se tenga que cortara, levantarme, si se cortara, volvemos a entrar, a cerrar ventanas o apuntalar cosas porque será una de las tormentas violentas del final del verano. Antonio Muñoz Molina, al que admiro muchísimo, tiene toda la razón al decir que la vida es compleja y seguramente la literatura, no soy un literato, pero seguramente la literatura es un intento de ayudar a simplificar esa complejidad y hacer que la complejidad de la vida sea llevadera para los lectores, al menos, y para que los lectores cuando vivan entiendan que esa complejidad tiene que ser habitable de alguna de las maneras. Si no, el mundo habría sido imposible para la humanidad desde el principio. Ahora bien, la filosofía es otra cosa, no es exactamente literatura. Y, perdón. Sí. Y fíjate, tomando algunas notas para lo que quería decirte esta tarde, y teniendo en cuenta que en unos días empezamos las clases, y esto siempre es un motivo de reflexión para nosotros, estaba releyendo un pasaje de Platón. Veo que tienes a Platón detrás de ti. Sí. Naturalmente, volver a los diálogos de Platón es siempre nuestra manera de entender qué es la filosofía. El pasaje es del Gorgias. Gorgias es un diálogo en muchos aspectos muy potente. Para muchos hay cosas ahí que solamente después repetirá Nietzsche, pero el pasaje que he releído es un pasaje que viene como anillo al dedo a lo que me has preguntado. Calicles interviene en la conversación después de que Polo y Gorgias hayan expresado su perplejidad después de haber hablado con Sócrates. Esto es muy habitual en los diálogos. Todo aquel que habla con Sócrates se queda perplejo. Se queda perplejo porque la manera de entablar una conversación de Sócrates inevitablemente deja perplejas a las personas. Muchas de ellas salen de esa perplejidad, algunos no. Quienes no salen de esa perplejidad son los peores, pero esto no viene al caso. Lo que dice Calicles es algo que llama la atención. Voy a repetir 2 o 3 cosas que dice para que veas que en el fondo quizá la filosofía sea una cosa que haya que relativizar. Calicles, que no es en modo alguno un filósofo, le dice a Sócrates, de una manera literal, traduciendo muy libremente del griego, le dice que es un chaval. Hace un tiempo, en una discusión aquí en Valencia con nacionalistas, que son una especie
gente que hay por aquí, ¿no? Cada zona tiene su gente. Bueno, aquí hay una gente que son los nacionalistas, ¿no? En una discusión que fue vehemente, uno de ellos se volvió y me dijo, en un inequívoco valenciano de la zona, me dijo: eres un chiquet. Chiquet significa chiquillo. Y yo sonreí porque me di cuenta inmediatamente de que aquel tipo estaba diciéndome lo mismo que le había dicho Calicles a Sócrates: eres un chaval, eres un niño. Esto que habéis oído es la primera descarga de la tormenta. Y le dice: eres un niño, Sócrates, porque te dedicas a algo que solo está bien para la gente joven. Pero cuando una persona crece y empieza a madurar y empieza a envejecer, hemos estado hablando, Antonio, hace un momento de que la jubilación ya no está lejos de nosotros, que siga dedicándose a la filosofía es ridículo. Es ridículo porque la filosofía es una cosa para niños, es casi como un juego. Está bien para los muchachos, pero Sócrates le dice a Calicles: es un poco vergonzoso que tú sigas haciendo estas cosas. Claro, releer este pasaje a menos de una semana de empezar las clases hace que uno reflexione sobre su condición de chiquillo, de chiquet, ¿no? Y piense, bueno, ¿es propio de una persona que ya no es precisamente joven seguir dedicándose a la filosofía? Todo el pasaje de Platón obviamente no está de acuerdo con Calicles, pero tiene que hacer todo lo posible porque el discurso de Calicles sea convincente para el lector. Platón en modo alguno está dispuesto a orientar la deducción de lo que el lector tenga que hacer con los diálogos. Es suficientemente libre como para dejar que todos se expresen con la mayor potencia. Pero todo lo que dice Calicles en el fondo depende de la palabra en griego rejuvenecer. Y algo de esto es lo que seguramente es la filosofía. Es un intento por mantenernos en la posición inicial, por volver a plantear las preguntas para las que nunca va a haber respuesta. Es verdad que en la vida práctica, en la vida a la que se dedican todos los que no son profesores de filosofía y alumnos de filosofía, y esto quiere decir la mayoría, la inmensa mayoría del género humano, hay que pasar muy rápidamente de esta situación a otra. Y hay que pasar a situaciones en las que haya respuestas, y respuestas que sean, por otra parte, útiles en los ámbitos concretos y prácticos de la vida, en la medicina, en la ingeniería, en todos los aspectos para los cuales tiene que haber una respuesta que sea útil, falsable y, por tanto, mejorable si en algún momento dado no funciona. Pero yo creo que también es muy importante que haya un tiempo y un espacio de la vida en el que volvamos a ponernos en la posición de partida. Y esto no lo podrían hacer solos los jóvenes porque les faltaría precisamente lo que aporta un profesor de filosofía a la vida de la filosofía. A la vida de la filosofía aportan, ya digo que tengo que ir cerrando ventanas, a la vida de la filosofía aportan muchas personas en distintas posiciones. Sin la constancia biológica de que el ser humano tiene una prolongadísima infancia y juventud, y por tanto hay que esperar mucho tiempo para que sea eficaz. Sin esta constancia biológica, obviamente no habría necesidad de dedicarnos a ningún tipo de enseñanza. Los seres humanos aprenderían muy rápidamente a desenvolverse. Esto no sucede con nosotros. El tiempo de la enseñanza es largo, y aunque poco a poco y paulatinamente va dándole a los estudiantes seguridades con las cuales se van a valer en la vida, una parte muy importante de esa educación tiene que ver con aquello en lo que siempre va a haber una inseguridad. Siempre va a haber una incertidumbre, siempre va a haber una perplejidad que, como he dicho hace un momento, empeora solo a quienes nunca van a ser capaces de mejorar en la vida, desde un punto de vista ético o moral seguramente, pero también epistemológico. Ahora bien, la otra posición la ocupa el profesor de filosofía. Y aquí es donde quería hacer una reflexión contigo. He estado viendo los seminarios que hacéis, entiendo algunas de vuestras posiciones en la vida, en la política, en vuestra consideración hacia España. Me comentabas hace un momento la tertulia que mantuvisteis con Santiago Alba y el profesor Villacañas. Yo ante esto tengo una posición que es la propia del profesor de filosofía, que es siempre un delicadísimo equilibrio, porque incluso la palabra profesor es una palabra cargada políticamente, Antonio.
La palabra profesor aparece en el siglo II, en el ámbito imperial, y es el nombre que oficialmente se le da a aquellos que enseñan lo que el imperio ha diseñado que se enseñe. De hecho, la palabra profesor está traducida al latín sobre el verbo con el que los sofistas trabajaban, que era epangelma, que significaba la promesa, profiteri en latín, que se le ofrecía al alumno de darle una seguridad en la vida, una tecne en griego, una destreza para poder después desempeñar un oficio en la vida. Todo eso está muy bien, pero no estoy muy seguro de que un profesor de filosofía tenga que ser simplemente el vehículo de transmisión del imperio. Llamémoslo imperio al Estado, llamémoslo imperio a la ciudad, como queramos hacerlo. Así que, como profesor de filosofía, a una semana de empezar de nuevo las clases, después de mucho tiempo. Este de nuevo es casi la forma en griego de decir rejuvenecer. Me veo obligado a decir, porque seremos muchos quienes volvamos a empezar las clases de filosofía, que no es lo mismo que dar clase de literatura o de matemáticas o de química, donde tiene que haber un cuerpo reglado que naturalmente tiene que ser empíricamente comprobable y que luego les sirva a las personas para su oficio. Pero un profesor de filosofía tiene que ser capaz de interrumpir esa transmisión, de decirles a los estudiantes que han de ponerse en el punto de partida para las preguntas para las que nunca va a haber respuesta. Preguntas con las que hay que saber convivir y que, insisto, solo son susceptibles de ser planteadas cuando se encuentran el joven y la persona que ha dejado de ser joven y que, sin embargo, como lo dice Calícles a Sócrates, vergonzosamente sigue haciendo filosofía. Este vergonzosamente, desde un punto de vista filosófico, quiere decir, como dirían los ingleses, the right thing to do. Lo que hay que hacer es lo correcto. Es lo correcto para algunas personas seguir tratando, como chiquillos, de volver a poner las cosas en el punto de partida. Por tanto, la perplejidad que podríamos poner ahora, Antonio, es esta. No somos ideólogos. Por supuesto, hemos de hacer todo lo posible por no ser sofistas. Esto es casi la regla de oro, ¿no? Pero es muy importante. He visto muchas de vuestras conversaciones y, naturalmente, participo en otras cosas y es una preocupación constante. Un profesor de filosofía no puede ser un partisano. No puede estar al servicio de una ideología política, de un partido político. No es un sociólogo. No es realmente nada. Cuando Sócrates dice en Menón, lo de los diálogos, no enseño nada, pregunto todo, eroton pantan, esta es la manera en que un profesor de filosofía debe dar su clase. No, si lo piensa bien, no puede enseñar nada. Si examináramos el temario oficial de filosofía en el bachillerato o incluso en la facultad, donde me han dicho que no es que se enseñe demasiado, parece que los profesores se han olvidado en la facultad de filosofía de enseñar, son todos ellos investigadores, pero hay que enseñar. Y enseñar es una cuestión de estar cara a cara. Ni siquiera leyendo. Esa es la gran cuestión socrática. No es leer y escribir, es hablar y escuchar e interrumpir y volver a empezar. Todo esto, si lo tratáramos de llevar al temario que el Estado propone, haría del profesor de filosofía una especie de experto en cosas extrañísimas como el Estado, o las leyes, o la evolución, o Dios, cosas tremendas para las cuales hay expertos en todas las demás asignaturas. Probablemente si el profesor de filosofía quisiera llevar su temario adelante, los demás miembros del claustro se sonrojarían de la audacia de este hombre, que no puede ofrecer en ese terreno respuestas como las de las otras asignaturas, pero está en condiciones de plantear las preguntas adecuadas. Y eso es lo que creo que debe hacer el profesor de filosofía. No enseñar nada, insisto, esta es la frase socrática capital, pero preguntarlo todo. Sí, estoy de acuerdo contigo en que la filosofía, el filósofo por excelencia es Sócrates. Y que Sócrates nos llevaba siempre a callejones sin salida, ¿no? A aporías, ¿no? Se dice. Y llevar a los jóvenes o no tan jóvenes a callejones sin salida les raya la mente, ¿no? La cabeza
y no quiere ni el Estado ni nadie quiere que se rayen sus jóvenes. Sin embargo, como decía Kant, ¿no? Es la antorcha, ¿no? Que ilumina el camino, que ilumina, ¿no? Esos ideales, ilumina todas las demás ciencias o saberes. Y también era como, decía Kant, completaba la metáfora con la sirvienta que también va buscando, levanta la capa de las ciencias o de los saberes que se creen seguros y va preguntando y va viendo los fallos. Y entonces eso contribuye al progreso, ¿no? Que se llama de la ilustración. Pero todo ha ido como decayendo, ¿no? No solamente la filosofía se la ha comparado con mera literatura, sino que he visto que no es necesaria para las ciencias, ¿no? Por ejemplo, los sistemas materialistas o idealistas, o positivistas, o incluso racio-vitalistas o vitalistas, se ven que han caído en los últimos años y solo se mantienen minoritariamente, apareciendo como sectas. Y claro, entonces la pregunta que me hago yo y muchos profesores de filosofía es ¿cómo salir de esa minoría de edad? ¿Cómo salir de ese chiquet? ¿Cómo salir de ese chiquet? Porque está bien rejuvenecer, pero no podemos ser chiquets porque hay problemas, como diría Heidegger, que están traduciendo. Ya sabes que las obras de Heidegger están traduciéndolo ahora mismo al alemán, para que están traduciéndolo al alemán. Porque estamos, como te decía, estamos abocados a la muerte, ¿no? Y eso de la muerte, ¿no? Prepararse para la muerte, eso también ofende hasta a la asociación de padres de alumnos. Pero yo no, hay cierto, déjame que te lo diga esto, hay cierto patetismo en lo que acabas de decir, o cierto sesgo pesimista. Yo no lo comparto, Antonio. Quiero decir que la situación en la que puede haber filosofía siempre ha sido la misma y siempre será la misma. Permíteme que recuerde otra frase que le dice Calicles a Sócrates, que es extraordinaria. Yo creo que además es una frase que nos... creo... Es un gato romano. Hay una tormenta y no creo que los gatos que escarmientan con agua no. sean capaces de salir. No le gusta. Calicles le dice que la filosofía es una casa vacía, que no hay sin domos. Mira, esa es la fórmula. O yo creo que Calicles involuntariamente está diciendo o está describiendo un entorno que no existía todavía. En el momento en que Calicles está hablando con Sócrates, sí que existe en el momento en el que Platón escribe. Pero ya sabes que en los diálogos platónicos siempre hay que tener en cuenta este decalage entre el drama que se está describiendo y la escritura que lo cuenta. Hay que mantener separados. Una casa vacía. La fórmula de Calicles es la mejor descripción que existe. Vamos a mojar. La mejor descripción que existe para aula, que es el espacio más extraño de todo el planeta. Un aula es una casa vacía. No puede haber nada antes de que empiece la conversación. Y si apuramos bien la metáfora, Pache Calicles, naturalmente, porque Calicles no estaba dispuesto a concedérselo a Sócrates, pero nosotros podemos aprovechar la escritura platónica. Incluso cuando acaba la clase, el aula tiene que seguir estando vacía. Estoy hablando del aula de filosofía, no estoy hablando del aula de matemáticas, que debe tener 30 pizarras llenas de fórmulas, ni seguramente del aula de geografía, donde habrá mapas, ni del aula de historia, donde habrá bustos de emperadores.
la casa vacía, porque la palabra que emplea Calícles es domus, es la casa, las casas no están vacías, las tenemos llenas de cosas, de recuerdos, de retratos, de libros, de utensilios. Pero una casa vacía no suscita ningún patetismo, ningún pesimismo. ¿Cómo hay que llenar esa casa vacía? Vaciándola permanentemente, impidiendo que se llene con aquello que impedirá esas preguntas. Es natural que los estudiantes hagan... Has utilizado la palabra con la que yo naturalmente suelo traducir el verbo griego aporein, rayarse. Los estudiantes se rayan, se quedan perplejos. Y esa perplejidad en algunos, tú lo sabes muy bien, puede transformarse en violencia. Pero nosotros hemos leído muy bien el libro séptimo de la República, que debería ser el manual para todo aquel que quiera dedicarse a ser profesor. Y hemos leído muy bien la frase en la que Sócrates dice, si pudieran, lo matarían. ¿Por qué? Porque el propósito socrático, irónico, bueno, cuando empieza a hablar Calícles en esta mención que he hecho, Polo y Gorgias ya han pasado por ese corrimiento de vergüenza, ya se han quedado perplejos. Fíjate en el Menón, la situación de Ánito, que está enfurecido y que prefigura ya la denuncia que hará Sócrates. Para muchos, efectivamente, habrá violencia. Y Calícles se lo dice a Sócrates. Le dice, no estarás en disposición de defenderte cuando vayan a por ti. No estarás en disposición de defenderte cuando te vayan a golpear. Naturalmente aquí hay un avance profético más platónico que de Gorgias de lo que le va a pasar a Sócrates. Pero es que yo creo que el profesor de filosofía que no esté preparado para esto no debe entrar en clase. Quiero decir, debemos estar preparados para esto. Sí, hay que estar preparado. Citas a Calícles varias veces, pero recuerda a Trasímaco también. Trasímaco, pero Trasímaco parece... es mucho menos violento que Calícles, Antonio. Recuerda que incluso, en parte también, porque la República es un diálogo de muchísima mayor envergadura que Gorgias, ¿no? Gorgias realmente está preparando la República. Pero en la República, Trasímaco y Sócrates finalmente se hacen amigos. No al principio, donde está hecho una fiera, y Sócrates ironiza respecto al miedo que le causa el león que va a saltar sobre él. Pero después, avanzada la conversación, Sócrates le recuerda a los interlocutores que él y Trasímaco ya se han hecho amigos. Luego, hasta es posible esa amistad con quien al principio ha quedado profundamente perplejo. Y tú y yo, que no somos muchachos, tenemos ya la experiencia de contar entre nuestros mejores amigos. A nosotros nos pasa como a Sócrates, nos gusta estar con gente joven, no soportamos a la gente que no ha sabido rejuvenecer. Esta experiencia es muy profunda en nuestras vidas. Entre nuestros mejores amigos hay antiguos estudiantes nuestros, que ahora no son estudiantes, que efectivamente ya son maestros. Y esto es muy importante, Antonio. Quiero decir que no veo ahí la necesidad de que nosotros tengamos que entrar en patetismos heideggerianos. No. En muchos aspectos no tengo gran respeto por Heidegger, Antonio. Creo que Heidegger fue, en el mejor de los casos, un sofista muy dotado, pero no el filósofo que realmente pensamos que es. Esto sí que lo veo entonces, claro. Sí. No, es el olvido del ser y el olvido del olvido y todas esas cosas. Por eso la metafísica, en cualquiera de sus formas, ¿qué te parece que ha sido un mal para la filosofía, ¿no? La metafísica, en cualquiera de sus formas, o se puede salvar alguna metafísica? Aquí también tengo, aquí estaba un poco escondido, pero está también la metafísica de Aristóteles, por ejemplo. Claro, bueno, el problema, mira, la metafísica realmente no es más que una palabra, Antonio. Quiero decir que, aunque tú hayas ahora sacado ese volumen de la estantería, Aristóteles no escribió ningún libro que se llamara metafísica, ni empleó ni siquiera esa palabra.
que por supuesto tampoco está en el vocabulario platónico, ni por cierto la palabra ética en Platón. Aristóteles ética sí, pero metafísica no. Quiero decir que es una palabra y a las palabras no les tenemos miedo. Ninguno de nosotros le tiene miedo a una palabra. Ahora, lo que esa palabra indica, el referente, no siendo tampoco demasiado wittgensteiniano, nosotros no hacemos esto de devolver la metafísica, pero metafísica indica un anhelo de los seres humanos. El anhelo de responder, siendo kantianos, como tú has mencionado hace un momento, el anhelo de responder a preguntas para las que no tenemos respuesta. Es natural que queramos responderlas. Sabemos que no tienen respuesta, pero queremos responderlas. Y ese anhelo, yo estoy muy lejos de pensar que ha hecho daño. Ese anhelo es un anhelo que los seres humanos pueden cortejar siendo jóvenes y pueden seguir haciéndolo hasta el final de sus días. Porque efectivamente hay muchas preguntas para las que no tenemos respuesta. Pero sería inhumano abandonar esas preguntas porque no tengan respuesta. Las preguntas son preguntas, aunque no tengan respuesta. En ese sentido, yo jamás le he tenido miedo a la metafísica porque para mí siempre ha sido una palabra puesta donde no estaba y que ha generado debates a menudo nominalistas, olvidándonos de que en Aristóteles la cosa misma no se llamaba metafísica y se llamaba de otra manera. Filosofía primera es un término muy bonito, que es mucho más descriptivo que metafísica. Y probablemente el hecho de que Aristóteles insistiera al final de ese libro y al final de la ética en querer encontrar cosas para las cuales nos faltan incluso las fuerzas, jamás he visto en eso otra cosa que un anhelo, y un anhelo noble. No me parece en modo alguno que haya que tenerle miedo a la metafísica. Me gustan las palabras y metafísica como palabra es muy bonita. Sí, sí, precisamente te he sacado de la estantería porque, como sabes, el término es más allá de que estaba en los rollos de los de física. Y podemos llamarlo ontología y luego, claro, es un poco ingenuo, ¿no? Como diría Kant, no analizar primero el conocimiento, la gnoseología antes que la ontología. Todo eso, ¿cómo lo ves tú? ¿Es necesario la filosofía en un sistema filosófico o el propio sistema filosófico para la filosofía? ¿Es necesario esa gnoseología o teoría del conocimiento, esas divisiones de ontología o algo más libre, más propio de Sócrates, que es el diálogo, el argumento, la conversación, y que no te acusen de sofista, a los compañeros? Mira, durante un par de años hemos aquí en la Torre del Virrey hemos tenido unos diálogos que han durado 2 años, unos diálogos sobre los diálogos de Platón, que seguiremos manteniendo, ¿no? Y durante muchas horas, hay muchas horas grabadas de conversación con el profesor Juan Antonio Negrete. Hemos estado discutiendo suposiciones mucho más académica, tradicional, si quieres, que la mía. Acaba de publicar 2 volúmenes sobre Platón en la editorial Apeiron. Yo creo que son una síntesis muy ajustada de lo que es el planteamiento habitual de Platón. Y yo he aprendido con él que no siendo partidario de la idea del sistema, de lo que tú dices, estas cosas siempre me han parecido poco convincentes para mí. Pero no hay que olvidar que en los diálogos de Platón se dicen cosas. No creo que haya en Platón un sistema tal y como nosotros lo podríamos reconocer en autores contemporáneos. Pero sí que hay una voluntad de ordenar las cosas hasta el último poder del ser humano para ordenar las cosas. Eso no quiere decir que en Platón tengamos esta ilusión contemporánea de creer que un sistema de filosofía reproduce perfectamente el sistema del mundo. Creer que la mente humana es un espejo de la naturaleza es una de las ilusiones probablemente menos consistentes que haya. Así que yo no he planteado jamás mis clases tratando de ir pasando de la gnoseología. Por otra parte, me parece que es una manera de que el alumno se sienta muy incómodo. Es mucho más sencillo tratar de reproducir la situación dramática con la que Platón nos enseñó a hacer filosofía. Y es dramática porque pone al estudiante
ante la situación de no saber. Y la ignorancia es una de las cosas más dramáticas en la vida de un ser humano. Cuando nos encontramos ante un no saber algo, no saber cómo, realmente nuestra vida se vuelve angustiosa. Por eso te decía que no es de extrañar que los estudiantes que preferirían un cuerpo de doctrina, un catecismo, una ideología, o seguramente al gobierno, a todo gobierno le gustaría que se transmitiera adecuadamente, el profesor de filosofía tiene que hacer lo posible porque antes de llegar a eso, el estudiante se pregunte si es factible llegar a tener una ideología que nos permita responder a todas las cosas. Así que no es el sistema de filosofía lo que seguramente ni creo. A pesar de la ordenación alejandrina de Aristóteles, ¿no? Ética, política, tal. Ten en cuenta que de Aristóteles se nos ha perdido la parte platónica de su obra, sus propios diálogos, y que nunca sabremos de verdad cuál era el funcionamiento del liceo o de la academia. Probablemente mucho más vivo, mucho más audaz, mucho más libre de lo que son nuestros sistemas educativos. Estoy convencido de que la academia platónica es ella misma una idea que debería regular nuestra práctica pedagógica. Sí, Probablemente era mucho más libre. Eso es cierto, era mucho más libre, aunque tampoco se han dejado de conquistar libertades o libertad política. Entonces, si podemos abandonar todas esas concepciones metafísicas antiguas o modernas o como queramos, incluso contemporáneas, como esa obsesión por el texto, que todo es texto. ¿Cómo va a ser todo texto? ¿No? Si hay que hablar y dialogar, ¿no? Y conversar. Tampoco puede ser todo texto. Puede ser una base para iniciar la conversación, ¿no? Como diría, ¿no? Todo este postmodernismo y todas esas cosas. Y entonces pasamos a la ciudad, al Estado, ¿no? ¿Por qué esa necesidad? Está en la propia conversación, ¿no? La propia conversación entre las personas, los que quieren aprender, ese aprendizaje permanente, rejuvenecedor. Eso implica la ciudad, vivir en la ciudad, o sea que el filósofo y no el sofista no puede estar fuera de la ciudad mucho tiempo, por lo menos. Incluso Sócrates prefiere beber la cicuta a ser expulsado de la ciudad, ¿no? Y eso también recuerdo que te caracteriza a ti por ese estudio y esa filosofía permanente sobre la ciudad, no solo el cine o las artes, sino la ciudad, el Estado, las distintas formas políticas, ¿no? Claro, pero fíjate que aquí una intuición que me ha guiado desde hace muchos años es la de Nietzsche. Nietzsche fue un filólogo de primera categoría. No estoy seguro de que fuera un filósofo de primera categoría, pero fue un filólogo de primera categoría. Y su filología como deixis, ¿no? Como decía en el Anticristo, como indecisión, como ayudarnos a tomar cierta distancia antes de decir, perfecto. Pero hay dos pasajes de Nietzsche que son claves para nosotros. Tres en realidad, porque dos se solapan, ¿no? Cuando se pregunta en El crepúsculo de los ídolos, yo creo que en su frase más profundamente filológica, vamos a ver, pero Sócrates dice, ¿pero Sócrates era griego? Esta es una intuición muy buena, Antonio, porque durante toda su carrera, fíjate que Nietzsche había empezado con el nacimiento de la tragedia. Durante toda su carrera, Nietzsche, como todos en el siglo XIX, está fascinado por Grecia. Y como filólogo que era, y un filólogo de una formación extraordinaria, está fascinado por Grecia. Ahora bien, hay un momento en que lo que no sabe qué hacer, no sabe qué hacer con la filosofía. En realidad, todos los filólogos se han encontrado siempre con este problema, porque se puede estudiar el resto, utilizando la palabra de Muñoz Molina, se puede estudiar el resto de la literatura. Se puede estudiar a Píndaro, se puede estudiar a Eurípides, se puede estudiar a Horacio y se puede estudiar a Dante. Pero en cuanto a la filosofía, hay un problema capital, que lo expresa muy bien Nietzsche. ¿Era Sócrates griego?
Fíjate que inmediatamente en los póstumos dice, los sofistas eran griegos. Sobre esto no hay duda. Los sofistas pertenecen a la polis. Pero Sócrates, de hecho, que Platón escriba en griego no hace de él un escritor griego. La mayor parte de las palabras que asociamos a Platón las inventa él mismo, naturalmente con la base del griego. Pero idea no es un término coloquial del griego, es un término platónico. Y así con muchas otras cosas. Y la segunda intuición, estoy hablando de lo que se puede aprender, de lo mucho que se puede aprender con Nietzsche para estudiarlo. Es una anotación de cuando está dando sus clases, tiene un curso en Basilea sobre los diálogos platónicos. Ahora se ha traducido por fin en la edición de Tecnos de Nietzsche, e incluso ha sacado el librito, ¿no? Pequeño. Y hay una anotación preciosa a la República en la que dice, por supuesto, no ha de pensarse que este libro era un libro para venderse en las calles, en las tiendas, en las librerías. Este libro no soportaría eso. Este es un libro escrito para ser comunicado entre amigos. Y añade una nota. Ni el Estado más libre, y está pensando en la Europa contemporánea suya, que mutatis mutandis es ya nuestra época, está pensando en el Reich alemán, pero el Reich alemán tiene una estructura que, salvo 3 o 4 cosas, es la estructura del estado del bienestar contemporáneo. Ni el Estado más libre, dice Nietzsche, soportaría la parresía de este libro. Parresía es el término griego, es la franqueza, la libertad de expresión con la que Platón habla en la República. Ahora tú coge la República y encuéntrate como profesor de filosofía en esa casa vacía de la que habla Calicles, teniendo que explicarles la República a unos estudiantes en un cuerpo que está subvencionado por el Estado, un instituto que el Estado ha pagado, tú mismo estás cobrando de ese Estado y te encuentras con que tienes que explicar un libro que a juicio de Nietzsche, y naturalmente de quien tenga 2 dedos de frente, es un libro que no se puede explicar abiertamente. Porque ningún Estado soportaría la parresía con la que Sócrates desmonta toda la vida social y política que haya y que pueda haber, en su empeño de volver, como dice hasta 5 veces en la República, exarge al principio, vamos a volver a empezar todo. Claro, fíjate que esto es lo que en el fondo en esa casa vacía que es el aula ha de lograrse, una comunicación con amigos. Pero el profesor no sabe quiénes entre sus alumnos son sus amigos. Buena parte de ellos puede que incluso sean enemigos suyos, que no quieran someterse a eso, que prefieran seguridades. Muchos de ellos pueden ser patriotas, muchos de ellos pueden sentirse profundamente afines a su pueblo, a su cultura, a su lengua. Naturalmente, la casa vacía es una metáfora tremenda. Indica que esa casa vacía exige que los que la vayan a habitar estén vacíos o tengan que vaciarse. Fíjate después la importancia que tendrá la palabra kenosis para todo el cristianismo. La obra de San Pablo es inimaginable sin la kenosis, pero es una palabra griega ya. Y fíjate que está aquí, prefigurando el trabajo que tú y yo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida, entrar en el aula, que es la casa vacía, y ver qué pasa allí. Sí, es una suerte, entre comillas, que sea el cristianismo o el catolicismo realmente el que haya permitido que existan clases de filosofía, incluso en bachillerato, en secundaria, ¿no? Porque se planteó la filosofía ya de Santo Tomás como un preámbulo a la teología, ¿no? Sí, pero recuerda que esto es un dato histórico que hemos de comprobar. Recuerda que cuando Santo Tomás muere, ni es santo, ni sus doctrinas han sido aceptadas. Tomás muere de camino a un juicio, muere de camino a la posibilidad de ser excomulgado o apartado de la docencia. De hecho, para eso iba a París en ese momento, ¿no? Muere de camino. Algunos dicen que envenenado, pero yo no lo sé porque no estaba allí, Antonio. En cualquier caso, sí que es cierto que Occidente, lo que llamamos Occidente, vamos a decir Europa, pero innegablemente el cristianismo es la única capacidad que ha habido en la historia de exponerse a la filosofía. Por comparación, el Islam no se ha expuesto a la filosofía.
y el judaísmo menos que el cristianismo. Y realmente con una potencia desaforada en el siglo XX, entre Maimónides y Rosenzweig, por ejemplo, hay muy poco judaísmo expuesto a la filosofía. Pero el cristianismo parece haberse expuesto a la filosofía desde el primer momento hasta el final, con tentaciones, naturalmente, de quitársela de encima cuanto antes. Pablo lo está, la sabiduría de Dios hace que todas las demás sabidurías sean necedad. Pero esa exposición a la filosofía efectivamente ha permitido que, al menos en Europa, la filosofía no haya desaparecido. Sin duda, esta tensión entre la filosofía y lo demás, como lo demás se haya configurado teológica y políticamente, la tensión con la filosofía, que no es griega, que no es de ninguna parte, es lo decisivo del mundo occidental, a mi modo de ver, con todas las tensiones que esto procura, claro. Pero la filosofía tiene que ser consejera del Estado, del poder, o tiene que ser... No lo creo. No lo creo. Creo que como dice Santayana, que es una palabra preciosa en inglés, the watershed, ¿no? El parteaguas que establece Platón entre filosofía y dinamis política, entre filosofía y poder político, es definitivo. No, el sofista puede ser un consejero imperial, un filósofo no. Acuérdate cuando los tiranos convocan, los 30 tiranos convocan a Sócrates para que vaya a detener a León de Salamina. Tratan de involucrarlo en los crímenes, ¿no? Recuerda que durante los 30 tiranos se vierte más sangre en Atenas que durante toda la guerra del Peloponeso. Quiero decir que aquello iba en serio. Y Sócrates le contesta a aquellos tiranos, ¿no? Mira, yo me voy a mi casa. Yo no participo en esto. Muy importante esto. Los viajes a Siracusa nunca han sido, creo que de mi agrado, ¿no? Creo que no caracterizan. Ahí está la carta séptima, ¿no? De Platón, donde queda... Pero también en filosofía, en el gremio, dice, no hay que quedarse en la filosofía antigua, en la filosofía medieval, hay que aceptar nuevos métodos, ¿no? Los nuevos métodos de fenomenología o de lenguaje, y al final te lleva al positivismo y todo eso. ¿No crees que esa historia de la filosofía, ese olvido de Sócrates, ha hecho mucho daño, ¿no? Bueno, yo no estoy seguro. Me gusta recordar mucho la frase de Whitehead, muy manida, pero está en un libro verdaderamente potente. Proceso y realidad no es un libro menor. En realidad, todo es una nota a pie de página de Platón. Pero no porque veneremos a Platón, sino porque en Platón se ha expuesto lo que es la filosofía y han pasado solo 2400 años, Antonio. Biológicamente no ha habido una mutación como para que pensemos que estamos ahora genéticamente en un futuro muy distinto. ¿No? 2400 años de historia del ser humano biológicamente no son nada. Hace falta muchísimo más tiempo para una pequeña mutación biológica. El tiempo ha sido un tiempo cultural, es un tiempo brevísimo. Por tanto, no veo la necesidad de querer estar a la última. Normalmente los que están a la última se quedan los últimos. Ya he dicho que la filosofía consiste en volver al principio. Y eso es comprensible. Hace 2400 años en Atenas, en la casa vacía que Calicles le ha dicho a Sócrates, y es comprensible, lo será la semana que viene, cuando volvamos a entrar en nuestra casa vacía. La situación volverá a ser la misma. Naturalmente han pasado cosas. Pero no creo que, desde el punto de vista filosófico, ninguna de ellas sea relevante. Yo no creo que exista la modernidad, Antonio, de estas cosas. Somos seres humanos, sometidos al tiempo, a la muerte, y tenemos que resolver algunas cuestiones. Muchas de ellas las hemos resuelto y gracias a eso, en muchos aspectos, nuestra vida es más cómoda que la vida de los griegos. Seguramente tener cristales en las ventanas es todo un beneficio cuando una tormenta estalla, como hace un momento. Pero en otras cuestiones las preguntas siguen siendo las mismas. No veo
la manera de pensar que la fenomenología de Husserl, en última instancia estoy pensando en el patetismo de la crisis de las ciencias europeas, sea distinta a su reclamo de volver a plantear las preguntas socráticas. Me parece que no es muy distinto. Has dicho de no creer en la modernidad y eso es muy importante, es resonancia de Blumenberg, ¿no? Creo que se encuentra. Y eso nos lleva al tema de los filósofos continentales europeos y filósofos norteamericanos. Yo recuerdo escuchar muchas cosas de Emerson, ¿no? Por parte tuya, por ejemplo, y otros filósofos o pensadores norteamericanos. ¿Qué resonancia tiene o qué vigencia tiene aquí entre nosotros toda esa filosofía? Es un poco, yo he visto que la miraban con condescendencia los filósofos europeos, ¿no? Y no sabían realmente, ¿no? Pero en términos políticos, pues mucho, ¿no? Es una democracia mucho más avanzada, se supone, la norteamericana que la europea, ¿no? De una guerra y de otra, y genocidio y todo. Comparado con eso, pues el pensamiento de Estados Unidos es mucho más actual, ¿no? Mucho más prometedor y liberador, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? ¿Se ha aumentado o se ha abandonado ahora en enero hace poco, con Donald Trump ha hecho mucho daño Donald Trump a Emerson? No, mira, no tengo ahora, cuando hace muchos años compartíamos veladas en Murcia, es verdad que cuando estaba traduciendo a Emerson y a Thoreau, siguen siendo una época extraordinaria de mi vida, con Javier Alcoriza. Pero, fíjate, te diría, es curioso que el libro de Blumenberg, La legitimidad de la modernidad, a mí me haya servido muchísimo para dar clases de filosofía medieval. Hace unos años dando clases de filosofía medieval en la Universidad de Valencia, porque nadie quería darla. Y bueno, y alguien tenía que dar esa asignatura, puesto que estaba en el programa y quedaba muy feo que nadie quisiera ponerse a darla, ¿no? Y descubrí que La legitimidad de la modernidad de Blumenberg era el mejor manual de historia de la filosofía medieval que uno podía encontrarse, lo cual llama la atención, ¿no? Pero en fin, esto es seguramente una butada, pero no demasiado butada, ¿no? No, el problema con los Estados Unidos, al final lo que creo que me fascinó de Emerson y de Thoreau, es que me abrieron la puerta a leer de nuevo a Platón. En el fondo, toda la voluntad de Emerson y de Thoreau de deshacerse del pasado me volvía a dejar en la situación que Platón había descrito como la situación de partida. Me fue muy cómodo pasar de los estudios de Emerson, de leer a Emerson, a leer a Platón. Hoy, naturalmente, ya es otra cosa. Recuerdo la sonrisa de condescendencia, como tú has dicho, con la que me miraban profesores universitarios cuando yo decía que estaba leyendo a Emerson. Hoy, por ejemplo, sabemos que la influencia de Emerson en Nietzsche es omnímoda, hasta el punto de que hay páginas enteras de Nietzsche que son simplemente apuntes tomados de las traducciones alemanas de Emerson. Y yo añadiría ahora que es verdaderamente una lástima que Nietzsche no estuviera en condiciones de separarse de Schopenhauer lo suficiente como para hacer de Emerson su educador. Emerson als Erzieher habría sido un título más adecuado para ese libro que el otro. Pero en cualquier caso, en muchos aspectos, la filosofía política americana, con su intento de volver al principio, a mí me permitió leer con mucha más frescura a Platón. Recuerdo lo que solía decir Josh Anastaplo, un scholar americano, que decía que lo más parecido a los diálogos de Platón son los debates sobre la Constitución americana, ¿no? Que ocupan centenares de páginas. Esa discusión de todas las cosas, que es una discusión semántica, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cosa que no han entendido por aquí, los vecinos, estoy hablando desde Valencia, mis vecinos del norte no han entendido qué es la independencia, no lo entenderán jamás, porque no son capaces de librarse de la historia, pero es que eso es de lo que trataba la Declaración de Independencia, de librarse semánticamente de los conceptos o de revisarlos todos uno por uno, ¿no? Uno no puede aspirar a la Declaración de Independencia con la mano derecha y con la mano izquierda seguir sosteniendo la soberanía.
es magnífico como Lincoln, al que traduje en esta estela de traducir a los americanos, Lincoln decía que soberanía era un término inconstitucional en los Estados Unidos. Era un término europeo, pero no era un término que a los americanos les pudiera servir. En fin, yo propondría tirar desde helicópteros algunos ejemplares de los discursos de Lincoln en las Ramblas, ¿no? Bien, esto es al margen. En cualquier caso, hoy no estoy muy seguro de que los Estados Unidos, como potencia política, finalmente es una potencia política, sean lo que imaginaba leyendo y traduciendo a Washington, a Emerson, a Thoreau, a Lincoln, ¿no? Pero hay aspectos, ya que has mencionado a Trump, que siguen siendo extraordinarios. Creo que la Constitución de los Estados Unidos sigue siendo en el terreno de la pura eficacia política la mejor. Por ponerte un ejemplo, llama la atención que en la Constitución de los Estados Unidos se explique antes cómo destituir al presidente que cómo nombrarlo, lo cual es contrafáctico, ¿no? Porque alguien preguntó, pero ¿cómo podemos destituir a quien no hemos nombrado? Y creo que fue Franklin el que dijo, just in case, por si acaso el presidente quiere ser otra cosa que presidente. Por ejemplo, quiere ser rey o quiere ser tirano. Hemos de saber cómo destituirlo desde el principio, antes incluso de saber cómo nombrarlo. Y esa idea sigue siendo para mí muy querida. Me da igual la etiqueta que se le ponga, liberalismo, anarquismo, desobediencia civil, como Thoreau lo llamaría. Me da absolutamente igual. Pero es la sensación de que no debemos confiar demasiado en el gobierno. De que cuanto menos gobierno haya y se ocupe de menos cosas, mejor, probablemente. Siempre que cada uno de nosotros esté dispuesto a ocuparse de muchas cosas. Sí, está diseñado extraordinariamente para que los poderes, los tres poderes, la separación de poderes sea real desde la base y se controlen y vigilen entre ellos para dejar libertad a la gente, ¿no? Sí, pero dejar libertad a la gente significa dejarle a la gente cosas que hacer. Y este es el punto, ¿no? Hemos de acostumbrarnos a que hemos de hacer las cosas nosotros. Esto no es una postura liberal ni anarquista. Es que la vida es una cosa que cada uno tiene que hacerse. No voy a ser demasiado orteguiano con estas fórmulas, pero hemos de hacer las cosas. Esperar que sea una instancia, el Estado, la Iglesia, quien las haga, bien, creo que nos debilita. Y creo que eso... En España murió recientemente un pensador así que defendía mucho a la Constitución norteamericana, que era Antonio García Trevijano, y también ha sido impuesto como algo minoritario, algo así, pero él insistía en la democracia norteamericana sobre todo y era un gran discípulo de Santayana, precisamente un español, pero filósofo norteamericano. Y por eso no está integrado en la cultura filosófica española, por defender Santayana, defender a los federalistas. Y tú no ves que en Europa, en España, tanto poder que tienen los partidos integrados en los estados, hagan imposible no solamente la separación, la independencia del Poder Judicial, sino que se pueda entender, comprender en un diálogo, una conversación socrática, lo que es la democracia representativa norteamericana, que sería lo más correcto, porque claro, al decir que hay tanto, que es complejo la democracia, que ya no hay esos conceptos tradicionales, incluso como la soberanía. Estuvimos hablando con Daniel Guineradite, también muy importante. Todas esas visiones tradicionales, federalistas de Estados Unidos, pues parecen que están también superadas ante los nuevos problemas de inteligencia artificial, de la emergencia climática, todo eso se está abandonado. ¿No cree que no habría que renunciar a eso tan fácilmente? Porque no hemos tenido en España, por ejemplo, en Europa, la experiencia norteamericana de esa separación real de poderes y de esa constitución norteamericana. Claro, fíjate,
Yo estaba todavía en Murcia cuando, si te acuerdas, se sometió a votación en Europa el proyecto de una Constitución Europea. No recibía ese nombre, tratado. Yo recuerdo que voté que no. Voté que no por una sensación de ofensa intelectual, pero de inteligencia política ante el texto que se nos proponía. Si recuerdas, el texto empezaba con esta línea: Su Majestad el Rey de los Belgas. Esta era la primera línea del tratado, ¿no? Era una enumeración de los protocolos plenipotenciarios y empezaba Su Majestad el Rey de los Belgas. Y, claro, en aquella época yo estaba traduciendo a los americanos, ¿no? Y naturalmente Su Majestad el Rey de los Belgas tenía muy poco que ver con We the People, que era la fórmula extraordinariamente sencilla con la que empezaba la Constitución americana. Pero es que además Su Majestad el Rey de los Belgas, para cualquiera que hubiera leído El corazón de las tinieblas de Conrad, era poner ante la mesa el horror del colonialismo y el horror del imperio. Bien, así no se construye una Constitución, ¿no? Creo que una de las cosas que me parece más urgentes, en las que podemos colaborar todos, es en una escritura constitucional europea. En lograr saber cuáles son los términos que nos gustaría emplear para que una constitución política europea, que tiene que ser europea, yo propondría el lema de Nietzsche: nosotros los buenos europeos, algo así, es saber cuál es el vocabulario con el que habría que construir una buena constitución europea. Desde luego, Su Majestad el Rey de los Belgas, no. Esa no es la manera de empezar con una enumeración plenipotenciaria de cada uno de los dignatarios. Esa no es la manera. Tentaciones imperiales las habrá continuamente. Posiblemente los Estados Unidos, lo hemos visto con el exhibicionismo trumpiano, lo tengan, porque es inherente a toda constitución política transformarse en poder absoluto. Esto no creo que sea un descubrimiento para nadie. Pero hay mecanismos bien pensados para separar esos poderes hasta lo indecible, ¿no? Yo creo que deberíamos acostumbrarnos, por ejemplo, a soslayar en la medida de lo posible el poder ejecutivo. Esta sería una manera de empezar. Estoy seguro de que si entramos la semana que viene en el aula y le preguntamos a cualquiera de nuestros alumnos cómo se llama el presidente del gobierno español, lo sabrán. Pero si le preguntamos cómo se llama, iba a decirles ya una pista, ¿no? Pero cómo se llama la persona que preside el Congreso o el Senado, es decir, quién está al cargo del poder legislativo, probablemente no lo sepan. Y esa ya es una dolencia para mi opinión republicana de las cosas. El poder legislativo es más importante que el poder ejecutivo. Sí, es la falta de representación política de los ciudadanos. Es que los partidos políticos son parte del Estado, entonces no solo filtran, sino que no representan a los ciudadanos. Yo creo que lo representan, ¿no? Yo no creo que pueda haber una democracia representativa sin partidos políticos, Antonio, esto lo veo. Pero creo que hay mecanismos para que esos instrumentos no se vuelvan peligrosos. No podemos cortar leña sin un hacha o una sierra, pero si no tenemos cuidado nos podemos cortar a nosotros mismos. Los partidos políticos son necesarios, creo que están sometidos a la lógica del líder, en un sentido posiblemente de ida y vuelta. Se retroalimenta esta necesidad de que haya un líder. Sí, pero los partidos políticos en Estados Unidos no funcionan ni son como en Europa. No tienen financiación estatal como aquí. Porque el mecanismo de los dos partidos... Vamos a ver, los dos partidos políticos americanos, para empezar, son lo más sensato. Una democracia o una república no puede tener más de dos partidos políticos. Esto es impensable. Tiene que haber un partido político que sea más o menos conservador de un statu quo y tiene que haber un partido político que quiera cambiar el statu quo. Y porque esas son las dos grandes maneras de hacer las cosas. En determinados momentos hará falta un partido conservador, en determinados momentos hará falta un partido que pueda cambiar las cosas. Esto es así. Ahora bien, los mecanismos de selección de esos partidos políticos yo creo que son tan minuciosos, incluso en el caso de Trump, que llegado el caso, ni siquiera, esto lo decía un amigo con cierta sorna, y por tanto no lo repito con absoluta seriedad, pero con sorna,
Llegado el caso, Antonio, hasta se podría, como en Grecia, echar a suertes a cualquiera de los dos candidatos que han pasado todo el filtro de las primarias. Porque se supone que efectivamente están ahí por cualesquiera que sean sus virtudes. Ahora, insisto, sin olvidar que en Estados Unidos cada vez que hay una elección presidencial hay también una renovación del Congreso. Es otro de los mecanismos con los que la Constitución americana impide que el Poder Ejecutivo pueda confiar en tener un legislativo a su medida. Quiero decir que no hay bancos, no hay bancos azules en el Congreso, no hay bancos azules del gobierno en el Congreso. El Congreso, es que en el Congreso no tiene sitio el gobierno. No tiene sitio. Y aquí eso es lo que no se comprende, eso no se comprende en España. Este es el punto. Claro que hay muchas maneras de hacer las cosas. Limitar el mandato del Poder Ejecutivo, que por cierto fue una voluntad de Eisenhower en contra de su propio partido republicano. Quiero decir que hay muchos mecanismos para hacer que efectivamente lo que decía Franklin, Anastasio, perdona, de que ese debate sobre la Constitución que ocupa centenares de páginas se parezca mucho a los diálogos platónicos. Estás dispuesto a discutir de todas las cosas. Eso es imposible mientras sigamos manteniendo nuestra fijación con un poder ejecutivo y la idea misma de líder, de jefe. De ideología absolutamente. Tiene que haber ideologías, Antonio, pero fundamentalmente hay dos. Yo no creo que pueda haber más. Conservadores y reformistas. No puede haber más. Una cosa también muy llamativa es que en España se produce, por ejemplo, esos nacionalismos que hemos hablado antes, nacionalismos separatistas, que se reclaman, por ejemplo, en Cataluña se reclaman seguidores de Estados Unidos, incluso. Tenemos, bueno, por ejemplo, ¿eso lo ves tú correcto? No. Mira, hace unos años trabajé en esta idea de trabajar todo lo que se había hecho en Estados Unidos. Trabajé a John Calhoun, que es el gran cerebro de la secesión en Estados Unidos. Claro, a los secesionistas catalanes les encanta el secesionismo americano. Es decir, no están dispuestos a leer a Lincoln, están dispuestos a leer a Calhoun. Y tendrían que leer las páginas que Walt Whitman le dedica a Calhoun. Cuando dice, Walt Whitman recorre el paisaje después de las batallas y dice, esto es la secesión, la destrucción del sur, ¿no? Pero recuerda que en España no solamente hay un nacionalismo catalán o vasco, hay un nacionalismo español. El problema está en todos los lados. Es no habernos cuestionado hasta qué punto pertenecemos a una comunidad. Este es el asunto. ¿Cómo ves el debate? ¿Cómo ves el debate de últimos años de imperiofobia, imperiofilia, donde han tenido mucha importancia Mira Roca y Villacañas, precisamente? Bueno, yo en el debate como tal no entro porque no es un asunto de mi competencia. Pero antes de... Mira, aprovechando, es un libro que siempre tengo muy cerca. Este es un libro del profesor Villacañas, ¿Qué imperio? Sí. Yo es un libro que recomendaría a cualquiera que quiera entrar en ese debate. Es un libro anterior al debate con Roca. Hay una página aquí, entre las muchas páginas, hay una página que me fascina. Hay un momento en que está hablando de Carlos V, naturalmente del Imperio Español, está hablando de Carlos V, y de los consejeros que Carlos V tiene. No voy a entrar en detalles sobre esto, pero entre esos consejeros hay dos, uno italiano y otro español, Valdés y Gattinara. Gattinara es el canciller, que en un momento dado están pensando cómo debe ser la forma política para que Carlos V, o primero, o lo que fuera, y entonces tratan de convencer a Erasmo de Rotterdam para que reedite la monarquía de Dante. Prácticamente como si dijeran, con la monarquía de Dante tenemos el modelo, debe ser nuestra constitución para lo que va a ser el imperio. Que no es el imperio español, es el imperio. Hay que tener muy claro que el imperio es el imperio. Y Erasmo se negó. Fíjate que es curioso porque este mismo año la editorial, los tengo aquí porque estoy estudiando ahora estas cosas, ¿no? Pero ya me has preguntado.
Bueno, pues la editorial Cátedra ha reeditado La monarquía. Hemos de suponer que el editor, Rafael E. Pinto, pues no ha tenido ningún temor a reeditar este libro, que entra simplemente en la colección de letras universales. Pero Erasmo, hace 500 años, se negó a reeditar el libro. Y se negó porque efectivamente Dante, con su idea de la monarquía universal, de la monarquía, del imperio, estaba sirviendo a las peores pasiones políticas. Por tanto, si me dices, ¿qué pasa con ese debate? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que se puede aprender con Villacañas, pero no se puede aprender con Roca. Esto es así, ¿no? No hay más que discutir. Quiero decir que todo lo demás me parecen fuegos de artificio. Creo que la posición, precisamente porque Villacañas no es un historiador, es un filósofo que está aplicando a la historia preguntas, está haciéndose preguntas que los historiadores no se han hecho, han recogido hechos, se han dejado llevar. Yo creo que Villacañas documenta muy bien que se han dejado llevar todos de las tesis de Menéndez Pidal y probablemente de Menéndez Pelayo. Pero al margen de eso, en lo que no entro, porque no tengo las lecturas suficientes, más allá de ser una persona terciadamente leída, ¿no? Creo que lo correcto es lo que ha hecho Villacañas. Preguntarse qué imperio, no el imperio, no, qué imperio, ya está, no es más que eso. Pero esa página que te digo, ese momento en el que Erasmo de Rotterdam dice, no, yo no reedito la monarquía. Eso no reedito la monarquía de Dante, ese no es el libro con el que nosotros podemos constituir una república. Fantástico. Entonces, esa es la respuesta que a mí me parece que hace que Erasmo de Rotterdam figure entre los que nos ayudan a pensar. Esas figuras son las que escriben la Constitución Europea. Ahora, con la monarquía de Dante no se escribe. El lenguaje de Dante es el lenguaje de Su Majestad el Rey de los Belgas. Así no se escribe la Constitución Europea, Antonio. Sí, no. Pero hay una cuestión de la Constitución de la República, del republicanismo, ¿no? Una pregunta concreta que seguro que va a tener mucha importancia ahora en los meses, en los años que vienen. Al final hay que apoyar un referéndum en Cataluña o no, hay que oponerse en base a la soberanía nacional española. Ya te he dicho que la palabra soberanía es una palabra que he aprendido con Lincoln a no usar. Y por tanto, eso de soberanía española me pone tan nervioso como soberanía catalana, ¿no? Soberano ni el coñac, seguramente, ¿no? En esto hemos de ser abstemios y beber agua lo más posible. Pero yo creo que en Cataluña, no estoy seguro, pero creo que en Cataluña desde 1977 ha debido de haber unas 35 o 40 ocasiones de ir a las urnas, ¿no? Y hasta este momento, que yo sepa, no ha habido lo que podríamos considerar una mayoría razonable que pueda poner la independencia en marcha. Que tenga que haber un referéndum. Los referendos no creo que sean específicamente una herramienta mucho más republicana que las elecciones normales. Y teniendo en cuenta que el derecho a decidir catalán también incluiría Valencia, ¿no? La Gran Cataluña. Bueno, en esto creo que no. Yo recuerdo que mi abuela me llamaba renegat porque ya desde jovencito tenía serias dudas sobre si yo pertenecía a alguna parte. Yo creo que la izquierda valenciana se equivocó de pueblo hace unos 40 años y más o menos sigue equivocada. Los valencianos no son catalanes. Como creo que los argentinos no son españoles, aunque creo que en Argentina hablan español o algo parecido al español, o más parecido al español que al inglés, pero eso no hace de los argentinos una comunidad española. Por tanto, el hecho de que en Valencia se hable de valenciano y español no hace de esto Cataluña. No existe. Països Catalans es una expresión de Joan Fuster, que era un viejo falangista, nostálgico de comunidades políticas que ni a derecha ni a izquierda tienen relevancia para cualquier pensador. Vamos a dejar esto de política porque tampoco es necesario, ¿no? Vamos al arte, por ejemplo, el cine que siempre te ha apasionado.
sigue ¿no? Con ello, ¿no? Y con, aquí tenemos un clásico tuyo, ¿no? De filosofía y cine. Sí, claro, porque empezamos en la Biblioteca Regional de Murcia a hacer entre nosotros lo que veíamos que se estaba haciendo en otras partes. Ahí, al final, la gran inspiración fue la de un filósofo, Stanley Cavell, probablemente el que más nos haya enseñado a unir la filosofía y el cine, o a entender que el cine es una manera de hacer filosofía. Hoy lo veo como una herramienta utilísima, Antonio. Hace años que puedo dar en clase en el no tanto en el bachillerato como en la transición hacia el bachillerato, al final de la enseñanza secundaria, unas clases de cine, una especie de asignatura nueva que hemos diseñado, y la hemos llamado con una frase de Nietzsche, aprender a ver, ¿no? Hoy nuestros alumnos leen muy poco, no digo que sea ni para bien ni para mal, leen muy poco, su educación es básicamente visual, viven de series, de pantallas. Y si eso es así, bien, pues entonces ayudarles a ver esas imágenes, y la eicasía no deja de ser un procedimiento platónico de primer orden, puede ser fascinante. Mi experiencia en los últimos años dando clases de cine a personas muy jóvenes, ¿no? Simplemente ayudándoles a ver una película, a ver todo lo que hay en un plano. Me he dado cuenta de que ayuda a lo que al final considero que es la filosofía. Hacernos preguntas muy importantes. Y bueno, fue en Murcia donde todo esto empezó. Seguimos manteniendo unos cursos de filosofía y cine aquí en Valencia, ahora con la Filmoteca Valenciana. Este año lo vamos a hacer con Orson Welles y El problema del mal. Vamos a ver 6 o 7 películas de Welles y a debatir sobre ellas. Pero mi opinión al final es que el cine, has mencionado la conversación con Antonio Muñoz Molina que tuvisteis hace poco. Yo creo que el cine es el gran arte. Posiblemente el teatro no exista ya después del cine. Personalmente hace mucho tiempo que no he ido al teatro. La última vez probablemente fue una representación de Julio César de Shakespeare. Creo recordar que uno de los actores principales era un actor que luego ha intentado hacer algo en política y, en fin, me parece que ni en política ni en el teatro era gran cosa, ¿no? Fíjate si era aquello malo, que volví del Teatro de Sagunto y era ya de madrugada y puse inmediatamente el Julio César de Mankiewicz para librarme de la impresión que me había dejado aquella obra de teatro. El teatro ha quedado muy impostado respecto a la naturalidad del cine, ¿no? Acuérdate de esa película tan extraordinaria que es El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez, cuando aquellos cómicos de la legua son contratados para hacer cine y el protagonista, Fernán Gómez, que es un actor de toda la vida, no sabe hacer cine. Aquella frase famosa es señorito. Entonces el cine ha eclipsado a todas las demás artes, ha eclipsado la imagen pictórica porque es pintura en alto grado. Hay escenas de John Ford que son pintura en un extremo muy elevado, pero el cine se mueve. Por tanto, es pintura, es escultura, es literatura y es mucho más. Y las series de ahora, las series que están tan de moda de Netflix y todo eso. Pues probablemente haya una saturación. Yo veo pocas series. Hay 2 o 3 series que he visto y que han sido para mí, seguramente seré muy naif al decirlas, pero francamente, después de haber visto Hill Street Blues, no sé si la recordarás, es de los años 80, todas las demás me parecen mucho más fáciles. He visto 1 o 2 series completas y lo mejor que tienen es el lenguaje cinematográfico. Hay excelentes cineastas formados en la televisión, que tienen un formato ligeramente distinto. Frankenheimer, Sidney Lumet, del que celebramos, me parece ahora, el centenario, que se formaron en la televisión, en las series de la época o en el formato de pequeño estilo de la época y que después han hecho grandes películas. Creo que una buena serie no deja de ser cine. Por tanto, creo que lo que hay ahora es una saturación. Bueno, vamos a ir terminando, ya hemos sobrepasado el tiempo, no queremos abusar. Y no sé si te
te he ido llevando como Sócrates al terreno que es el principio de la literatura. Porque aquí nosotros admiramos mucho a Cervantes, por ejemplo. ¿Qué piensas de Cervantes? Era un crítico, porque ya sabes la ambigüedad, ¿no? Era un crítico de todo idealismo, era un realista, llamaba al desengaño, o era todo lo contrario, y ya sabes que es un tema de la filosofía española, ¿no? ¿Qué filosofía hay detrás de Cervantes? O podemos decir que como nosotros pensamos, yo pienso también que es como un filósofo moderno, ¿no? Anticipador de Spinoza, en plan donde podía hacerlo, escribiendo novelas, ¿no? No lo sé, no creo que a Cervantes se le pasara por la cabeza nunca que era un filósofo o que iba a serlo o que alguien lo iba a llamar filósofo. Supongo que a Shakespeare tampoco. Pero hay dos frases del Quijote, una de la primera parte y una de la segunda parte, que yo tiendo a unir en clase, en las clases de filosofía, y que lleva a que leamos, ¿no? En la primera parte, Don Quijote dice: yo sé quién soy. Esto es algo que muy pocos seres humanos pueden decir. Yo sé quién soy. Y en la segunda parte, yo suelo unir las dos frases como si estuvieran en el mismo capítulo, pero de hecho están separadas por muchas páginas, ¿no? Y la segunda frase es: sé que voy en esta jaula encantado. Y esta segunda parte de la frase aún me gusta más, ¿no? No es que Don Quijote se haya anticipado a Max Weber con la idea del mundo desencantado y demás, ¿no? Aunque toda la consideración de la técnica es formidable en el Quijote, los batanes, los molinos. Pero alguien que es capaz de decir: yo sé quién soy y que voy en esta jaula encantado. Bueno, yo no sé si quería ser filósofo, pero ahí hay filosofía, ahí hay una manera de ponerse en la situación de partida. Antes o después, todos nosotros tenemos que preguntarnos: ¿quién soy? ¿Quién soy? Ya no a quién me gustaría parecerme, qué es lo que querría haber sido, sino quién soy. Don Quijote puede decir: yo sé quién soy. Y después reconoce que saber quién es uno no nos libra de una situación en la que finalmente estamos en una jaula. Que esa jaula sea la jaula de hierro weberiana o no, es otra cosa. Pero que voy en esta jaula encantado. Sé que hay poderes por completo superiores a mí. Y esto, recuerda que en la segunda parte provoca lo que yo creo que es el punto más débil de Cervantes, incluso de Cervantes como erasmista, que sería lo más cercano a una filosofía que Cervantes seguramente llegó a tener, ¿no? Pero provoca la melancolía. Y todo este final teñido de verde de la segunda parte del Quijote, creo que es una de las posibilidades de la vida. No diré yo que no acabaré melancólico como Don Quijote, ¿no? Pero alguien que ha dicho: yo sé quién soy y que voy en esta jaula encantado, ha dicho dos cosas que son, a mi modo de ver, muy valientes, y muy cercanas a lo que yo creo que es la filosofía. Yo, después de tener esta conversación divina, ¿no? Como diría Cavafis contigo, yo creo que hay algo de socrático también en el Quijote, por ejemplo, ¿no? En las obras de Cervantes, que es ese continuo diálogo, conversación entre Sancho y con otros personajes, sobre todo, y no dejar nunca una respuesta así definitiva. Hay algo mucho de socrático también, pienso. Yo no sé si puedes terminar con alguna frase. Yo tengo una ya que se me ha ocurrido ahora. Yo terminaría esta conversación, que esperemos que se repita y se rejuvenezca en los próximos meses. Yo diría que, como dice, hay un filósofo mundano español ahora, Javier Gomá Lanzón, que tiene en su Twitter, pone: ignoro mucho, pero aprendo rápido, o intento aprender rápido, ¿no? Esa imagen, esa frase es filosófica, es como una definición de filosofía, rejuvenecerse como un ave fénix, siempre aprendiendo sobre temas, ideas, ¿no?
que son fundamentales, ¿no? Aunque no haya un fundamento, estamos siempre in medias res, ¿no? Bueno, te dejo que termines tú, que es siempre mejor. No sé si aprendo rápido, pero creo que sí que sé aprender. Lentamente, no es cuestión tampoco de saber si tengo que aprender muy rápido, ¿no? Pero creo que con el tiempo he aprendido a aprender. Ya es mucho para lo poco que podemos hacer por aquí. Muchísimas gracias, pues muchísimas gracias. Con estas palabras terminamos. Un abrazo fuerte y saludos. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta muy pronto. Permanecemos ahora después. Claro.